Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues bueno, vamos a trabajar un rato el día de hoy. um, Y bueno, pues hablando de noticias, esto lo obtuve ya no de los periódicos, sino que de una agencia guatemalteca de noticias. Y es con relación a lo que mencionan del Banco de Guatemala, que la macroeconomía del país se encuentra en un equilibrio casi perfecto, un crecimiento de 3,5 a 3,7. Se espera alcanzar los niveles que tienen Costa Rica, Dominicana, que tienen una inversión extranjera de en millones. Y dice que el equilibrio es casi perfecto, pues se tiene un crecimiento en torno al PIB potencial. Fíjense que yo en la mañana me puse a revisar aquello que bajamos del Fondo Monetario Internacional y fíjense que no aparece la brecha del producto. Para el caso de Guatemala, no aparece la brecha del producto porque sencillo, si ahí la brecha apareciera la brecha del producto, porque eso es lo que se refiere al indicador, pues simplemente yo le saco la diferencia con el PIB a precios constantes y la diferencia es el PIB potencial, ¿va? Entonces ayuda a tener el PIB potencial, pero no tiene la brecha del producto Guatemala, no lo publicaron. Los demás, algunos otros países sí tienen la brecha del producto en esa data del del Fondo Monetario Internacional, lo que descargamos la vez pasada, por si tuvieran curiosidad de ver la brecha del producto de otros países, para quienes tienen en su trabajo la otra semana eh, algún país de Centroamérica. Pero va a depender, dice esta noticia, de cómo se ejecute el presupuesto aprobado. Bueno, entonces vemos nosotros de que ha habido una ampliación en el presupuesto. Y la noticia dice, con la ampliación presupuestaria aprobada este año, vamos a tener un crecimiento mayor al que habíamos esperado, si esta ampliación se invierte principalmente en infraestructura. Sin embargo, otros vemos de que ya faltan 2 meses prácticamente para que termine el año y en infraestructura ejecutar tanto dinero en 2 meses no es fácil. No sé si lo van a hacer, pero yo más siento que la visión de este gobierno con haber pedido la ampliación presupuestaria y que tras hayan aprobado ya muy tarde, lo hacen como viendo el año 2025. Es decir, no me aprueban el presupuesto 2025, sigue vigente el 2024. Pero el 2024 tiene ampliación presupuestaria. Entonces ya voy a poder tener un presupuesto como yo lo quiero en el 2025, aunque no me aprueben el que estoy proponiendo. Porque además el 2025 es mucho más alto que el 2024. Entonces este año no se va a, a ejecutar. Entonces creo que por ahí va el tiro de este gobierno. No les va a importar si no les aprueban el presupuesto 2025 porque ya tienen la ampliación y la ejecución va a ser baja. Bueno, un poquito el sintético, cómo se tenía que trabajar, esto me llevará 1 o 2 minutos. ¿Sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Entonces, el sintético de construcción, ya teníamos ponderadores. Pues va a ser fácil. Ya hemos platicado algo, ¿verdad? Esto por 100 dividido el periodo base. ¿Verdad? Y después dijimos que cada uno de esos del paso 3 por el ponderador.
Y este tiene que sumar 100, ¿cierto? Ahí está. Y este es el índice sintético. Y entonces voy a sacar las variaciones interanuales, ¿verdad? Y todo lo que yo más quiera. Este también es sintético. Bueno, yo le voy a cambiar los ponderadores. Y lo voy a comparar. Dice lo que pasa, que vamos a probar y que no sé qué. Bueno, cambiemos los ponderadores. Entonces aquí le voy a poner yo sintético 1. Sintético 1. Y a este le van a dar sintético 2. Te voy a cambiar aquí los ponderadores. Más 1 partido 6.16, ¿verdad? Y este va a poner punto 15 y ahí me sumo. Aquí pasó algo. Tiene que ser punto 17. Ahí estamos. De aquí ya me sale otro índice, ¿verdad? Pues a esto le voy a llamar yo sintético 2. ¿Vieron lo que dice, verdad? Y entonces ya voy a comparar las variaciones interanuales ya de los dos índices, habiendo actualizado los ponderadores. Pues no hay mayor cambio a la hora de modificar los ponderadores. Miren, no se ve que haya alguna brecha o algún cambio importante o algo así. Entonces podría dejar los ponderadores originales. ¿Estamos bien con el índice sintético, jóvenes? Agotamos el tema. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con lo que tenía yo programado para hoy. Ejercicio sector fiscal. Entonces les voy a mandar una serie anual del año 2003 al 2023 del presupuesto. Ya sabemos que un presupuesto tiene ingresos y gastos, porque si fuera solo gastos no es presupuesto, sino que es un listado de gastos. Entonces, si tiene ingresos y gastos, hablamos de un presupuesto. Realizar un análisis e interpretación con base a las herramientas vistas en el curso de ciclos económicos. Yo voy a compartir una serie, una data del sector fiscal. Y entonces quiero que usted, con base a lo que hemos visto en el curso, haga un análisis, una interpretación. Les voy a contar qué es lo que yo hice, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice particularmente con esa información, o sea, esto es lo que les voy a mandar, la data. Entonces tenemos del año 2003 al año 2023, un ciclo de 20 años. Podríamos hablar de que aquí hay ¿qué serían 5 periodos de gobierno, verdad? 4. Entonces está Berché, que estuvo del 2005 al 2008. Esas fueron, la gana fue como color azul. Luego estuvo Colón,
fue color verde, ¿verdad? Luego estuvo el Patriota, que estos fueron de color naranja y terminó este señor que decía que en sus tiempos los analistas económicos les decían vagos. Aquí está este color, está más ilustrativo. Luego estuvo Jimmy, ¿verdad? No, Jimmy estuvo el 2016, 2000, sí, 13, 14, 17, al 20 estuvo FSN Nación y aquí estuvo Yamatei, que era como del 20, entonces Estuvo Miguelito. estuvo Miguelito, cabal. Entonces este color es de, bueno, entonces, cuando es en el estadio va Miguelito, Miguelito, te va a tirar al bote. Todo va a fregar al pobre Miguelito y él andaba en el estadio. Es verde. Ujú. Aquí está la gana. Me acuerdo que eran los colores de la gana, pero bueno. Y este 2013, el FRG, que era un azul. Ahí está, ¿ven? Entonces tenemos periodos de gobierno. Podríamos analizar con periodos de gobierno, qué es lo que se hizo en cada gobierno. Entonces, bueno, ¿qué tiene la data? Tiene información, ingresos totales, esto es del Ministerio de Finanzas, gastos. Luego está el resultado del presupuesto, que es ingresos menos gastos, el déficit o superávit. Si es negativo, el déficit es positivo o superávit. Y este déficit, ¿cómo ha sido financiado? Financiamiento externo, financiamiento interno. Y todo aquí está formulado, jóvenes. Que lo voy a cerrar porque hice unos cambios en el periodo anterior y quiero que se vean reflejados, que esos cambios no se vean reflejados ahorita, sino que los voy a hacer de nuevo. Bueno, ahorita les comparto, les voy a compartir esa data. A ver si está Regina por aquí, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Hola. Y está conectada y poniendo atención. Bueno, entonces, Claro que sí, licenciado. muy bien, me alegra, felicidades. Ok, aprovecha el tiempo. Bueno, está en Squint ahorita, entonces. Sí, aquí estoy en Squint. Ok, bueno, saludos hasta la ciudad de Las Palmeras. No, Ahí, miren, gracias. pues, tenemos toda la información del presupuesto de finanzas y por aparte está el PIB a pesos corrientes y está el IPC empalmado con la base 2023. Ahí está, ¿ve? Y aquí está. Y entonces, si ustedes tienen dudas, comprueben las variaciones interanuales del IPC, del IPC, y aquí con el empalmado tiene que cuadrar a ley. Entonces, bueno, pues dije, bueno, yo voy a analizarlo con base a lo que hemos visto en la clase. Y lo primero que hice fue una estructura, más o menos cuánto representa el IVA respecto al total de impuestos y cuánto representa el IVA respecto al PIB. Entonces aquí tengo una gráfica. Eso lo vimos aquí en la clase. ¿Se recuerdan al principio? Las estructuras. Entonces yo miro que aquí en promedio el IVA respecto al total de ingresos tributarios, respecto al total de impuestos, el IVA representa, digamos que el 45%. Y el IVA respecto al PIB representa más o menos un 5%. Y pues sí tienen un comportamiento, una tendencia, ¿verdad? Que sube el IVA respecto al total de ingresos, también sube respecto al PIB. ¿Va? Entonces, aquí también vemos esta bajada. Entonces, aquí hablo de una estructura. Luego tenemos elasticidad, gastos totales e ingresos totales. Entonces, me da un coeficiente de elasticidad de 0.99. Por cada quetzal que crecen los ingresos, los gastos crecen 99 centavos. Es inelástico. Sin embargo, vemos casi que perfecto. Lo que crecen los ingresos, crece el gasto de gobierno. Y es razonable, ¿verdad?
Creo que el Estado, su función es gastar, pero gastar bien, no gastar por gastar. Luego aquí hice una gráfica con amplitud del ciclo, solo de los ingresos tributarios. Entonces vemos nosotros que año 2009, la crisis económica subprime, hay una baja en los ingresos tributarios y aquí está fuera del límite inferior de las bandas, de la amplitud del ciclo. Luego en el año 2020 vemos esta caída por la pandemia y aquí vemos un efecto espejo. Ya sé que no les gusta ese término, pero sí se aplica en el argot de economistas. Y aquí lo vemos de esta caída y luego esta alza. Bueno, y entonces ya agarrando su nivel de tendencia. Aquí en amplitud del ciclo yo saqué las resumen de estadísticas. Ya todos sabemos, se recuerdan, va con el de datos, análisis de datos, y ahí se va. Luego, yo aquí tengo en términos nominales y en términos reales el IVA. Y aquí está el IVA ya deflactado. Ahí está, ¿eh? Entonces vemos el IVA en términos nominales, la línea azul, y en términos reales. Con el términos reales, para eso necesito el IPC. Ahí por eso lo puse yo deflactado, para que se pueda ver hacia atrás un IPC. Entonces vemos nosotros de que la brecha entre el IVA y el IVA deflactado, o en términos reales, no es muy amplia la brecha. Es decir, que la inflación no ha hecho mayor ruido en los ingresos tributarios. Pues ahí a grandes rasgos puse algo, lo que yo consideré que se podía abarcar aquí en cuestión de unos 20 minutos. La verdad que no vamos a estar todo el periodo en esto, unos 20 minutos les voy a dar y para ello quiero molestarlos con que en el chat pongan su correo electrónico. Entonces, como ahorita se ha vuelto recurrente de que los muchachos ya no quieran conectarse a la clase, entonces solo con los que están interesados. Entonces, si fueran tan amables, escriban su correo en el chat. Aquí, por favor, escriban su correo y a ese correo les voy a mandar la data de este ejercicio de los ingresos del presupuesto, una serie de 20 años. Entonces, a su discreción, a su criterio, les voy a pedir de favor que ustedes, pues, trabajen lo que consideren conveniente. Miren, la verdad de que la vida así es, en la vida laboral, pues ustedes llegan a las 8 de la mañana a la oficina. No sé si a César le habrá pasado en alguna ocasión en el INE, pero a mí me pasó algunas veces. Llega uno temprano, ni se ha tomado su café, llega a las 8, lo llaman a reunión. Mire, hay que hacer una presentación para hoy. A las 2 de la tarde la quiero, le dice a usted el jefe. La voy a revisar y cualquier cambio de una vez lo hacemos para que se quede entregada hoy a las 4 o antes de las 4. Y entonces yo quiero una presentación, le hice con 10 diapositivas. Entonces quiero que me pongan lo más esencial, lo más significativo, de acuerdo a lo que trabajamos aquí. Miren, hay una de anécdotas. Hace un rato me estaba recordando que en una ocasión, cuando estaba en el Ministerio de Finanzas, como a las 2 de la tarde que venía a almorzar, había un requerimiento que lo había hecho la secretaria del viceministro, que era el encargado de mi ramo, de mi área. Y entonces no había mandado nada a la señora con anticipación, sino que le recordaron y en ese momento lo mandó a pedir. Y nadie se lo habían pedido porque a ella se le olvidó. Total de que el señor pidiendo la información y todo, y a nadie le avisaron. Fue la secretaria la que metió la pata, ¿va? Pero para no hacerla tan cansada, nos quedamos ese día hasta las 11 de la noche. Y al día siguiente me tocó a mí estar a las 6 de la mañana en el edificio, esperando que llegara el piloto del viceministro a traer el carro para entregarle la presentación impresa, que se la diera el viceministro en su casa y él en el trayecto en el carro le iba a revisar de su casa al Congreso, en el carro le iba a revisar. Y yo tenía que estar ahí en mi escritorio pendiente y él pedía cambios para esa presentación. Y entonces ese día sí nos tocó correr bastante,
pero fue ahí un olvido de la secretaria de él, que no lo pidió con anticipación, sino que se acordó a última hora, y a veces pasan cosas así, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero suele pasar en la vida real. Bueno, entonces les voy a dar unos 20 minutos, un ratito ahí para que ustedes, con base a la data que les voy a estar enviando a todos su correo, no haya falta. Bueno, entonces ahí te se los mando a su correo, la data, y ustedes van a interpretar, van a trabajar con esa información de acuerdo a lo que hemos visto en la clase. Espérenme. Voy a usar la herramienta, usen lo que ustedes consideren. Esto es lo que yo no encuentro aquí. Ahí. Sandra Regina Ramírez. El campo para. Tienes un pequeño problema, espérenme. Y te lo mando ya por aparte. No sale porque Sandra Ramírez. Fíjese que tengo un pequeño problema con su correo, Regina. La estadística te lo voy a mandar solo por aparte a Regina. Tenía un pequeño problema con su correo. Llega por faltar muchas clases. Ahora sí, a todos. ¿Ya le llegó, Regina? Ahora ya llegó a todos el correo. Ya le, ya le, ya licenciado. Regina le llegó. Ay, Dios. Eso estoy abriendo, licenciado. Se dice, porfa, que usted fue la última que se lo envié. Ahorita. Ahí estaba ahí por la autopista. Allá no se paga peaje. Creo que se había atrasado por el peaje en correo, pero no. No se paga peaje. Estaba por la autopista. Va llegando ahí por Sarita. ¿Ya Pero llegó? como está inundado, licenciado, por eso se tardó un poquito. Ah, pero ya llegó, ¿no? Sí, licenciado, ya me llegó. Gracias. Bueno, entonces, ejercicio sector fiscal. Con base a la serie anual de 2003 a 2023 del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación,
realizar un análisis e interpretación con base en las herramientas vistas en el curso de ciclos económicos. Yo lo dejo a su discreción, pero yo quiero que usted emplee las herramientas que vimos en la clase y analice el presupuesto de esa serie de 20 años. Me voy a adelantar con algo para que no se quede en la cabeza. ¿Se puede sacar estacionalidad? Creo que no. No, imposible, porque como son datos anuales, entonces no se puede, muy bien, Carlos, no se puede sacar estacionalidad, no se van a poner a hacer eso porque se van a volver locos. Entonces, ya les mostré algo más o menos de lo que yo hice. Entonces, miren ustedes las variables, miren ustedes las series y hagan un análisis breve de acuerdo a su criterio. Y yo en un rato pues voy a pedirles favor de que compartan su pantalla para ver qué es lo que han hecho. Y como lo dije hace un momento, pues suele pasar en la vida real, ¿verdad? Nos toca pues correr con cosas que piden a última hora. Entonces les voy a dar un par de minutos para que lo trabajen. ¿Estamos? Cualquier inquietud, por favor, plantéenla. Yo aquí estoy pendiente de sus inquietudes. Gracias, Lick. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Emilio Sebastián. Sí, disculpe que estoy en esta hora, es que no puedo entrar a primera por Ya me cuestiones de contaron, tráfico. ya me contaron. A ver, ¿cuál es tu inquietud? Licenciado, ¿cuáles son los impuestos pagados por dependencias del Estado? ¿O por qué las dependencias del Estado pagan impuestos? Esa es la verdadera pregunta. Pues yo creo que entre ellos sí se pagan algún servicio o algo así, fíjate. Y aquí lo estoy viendo, sí, vamos a ver, pero ahorita vamos a compartir, te voy a dejar de compartir y vamos a ver tu. A ver, sí lo vi. Y es poco, pero sí se cobran, incluso las entidades del Estado se cobran, aquí está, ¿ve? Aunque aparece de cero muchos años, pero en los últimos años sí ha habido, sí ha habido. Y se cobran, mira, a partir del año 2011 se mira que hay impuestos pagados por dependencias del Estado. Pues fíjate que yo entiendo con ese rubro, es de que las entidades del Estado sí se pagan entre ellos servicios y también pagarían impuestos. Incluso no están exentos de algunos impuestos como algún arbitrio, aunque tendría que ser como arbitrios municipales, no tendría que ser arbitrios o algo así. Fíjate que yo recuerdo en alguna ocasión, yo trabajé en el Ministerio de Finanzas del 95 al 97. Yo me fui y regresé en el 2021. Fíjate que
los impuestos sobre circulación de vehículos del Estado. Antes el Estado sacaba las calcomanías de los carros, pagaba el impuesto como cualquier ciudadano, y estaba el impuesto sobre circulación de vehículos. No es de que la SAT o en ese tiempo las rentas internas mandara las placas o las calcomanías, sino que se pagaban directamente como cualquier contribuyente de los vehículos. Fíjate, en ese tiempo estando yo en finanzas. Entonces imagino que también hay algún pago de otros impuestos, como por ejemplo ese de vehículos. Pensaría. Pero sí llama la atención porque es un rubro bajo. 6, 16 millones, 10 millones, 17 millones y a partir del año 2011. Qué interesante, Eric. Muchas gracias. Muy bien. Fíjense que les voy a comentar algo. Hay un dicho que dice, desvisten un santo para vestir otro. Y entonces hace un rato estaba yo viendo lo que se paga de intereses. Aquí está en los préstamos. Los desembolsos y amortizaciones. ¿Qué sería? Lo que se gasta de los préstamos y lo que se paga. Entonces aquí es el financiamiento. Tenemos que está compuesto por préstamos y negociación de bonos. ¿Están viendo esto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Eric. Sí, No, tiene un poquito más arriba. Está el presupuesto que tiene déficit, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2023 un déficit de 10 mil millones. Ese déficit hay que financiarlo. Entonces se financia con el financiamiento externo y con el interno. Aquí está en negociación de bonos. Y en el financiamiento externo están los préstamos. Y los préstamos, el financiamiento externo está dividido en préstamos y en negociación neta de bonos. En el caso de los préstamos, hay desembolsos y amortizaciones. Desembolsos son los préstamos que se reciben y la amortización es lo que se paga. Entonces se contrata deuda y se paga. ¿Miren? Se contrataron 4 mil millones, pero esos 4 mil millones se está pagando 2.800 millones. Entonces podríamos ver un comparativo. Voy a meter aquí una línea. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, de lo que nosotros estamos desembolsando, ¿cuánto estamos pagando? Y en el caso de los préstamos, que ahí va incluido lo que se paga y los desembolsos, lo que se recibe de préstamo y lo que se paga amortización, el 77% de lo que nosotros estamos recibiendo como préstamo es lo que se está pagando. Miren. Ahí está, ¿eh? Entonces, en promedio, en los últimos 20 años, 142% de lo que se desembolsa se está pagando. O sea que vestimos un santo para vestir otro porque estamos pagando y al mismo tiempo se está contratando más deuda. ¿Me explico? Pagamos, pero para pagar. O sea, prestamos para pagar deuda. A eso voy. Estamos prestando, pero a la vez estamos pagando deuda. Entonces, el neto no es favorable. O sea, al final de cuentas, nunca vamos a terminar de pagar. Porque nosotros estamos prestando para pagar. Como que usted paga con una tarjeta de crédito lo que debe de otra tarjeta de crédito. A eso es a lo que me refiero. Y también otro comentario. Fíjense que si nos vamos al curso de política monetaria, que es el que di el semestre pasado, está el costo de la política monetaria. Entonces, el Banco de Guatemala hace OEM, operaciones de tradición monetaria. Por esas OEM paga intereses. Y esa tasa de interés que paga el Banco Central se llama tasa de interés líder. El instrumento se llama OEM, operación de tradición monetaria. Entonces, saca dinero de circulación por medio de estas operaciones. Pero cuando vence el plazo, tiene que devolver ese dinero más los intereses. Esos intereses es una pérdida para el Banco Central.
Entonces, es el costo de la política monetaria. Y la ley dice que el Ministerio de Finanzas tiene que reponerle al Banco de Guatemala esas pérdidas. Entonces, aquí está, miren, amortización por costo de la política monetaria. Entonces, hay años, por ejemplo, en el 2003 y 2004 no hubo. Entonces, si nosotros vemos en el año 2009, miren todos los años en que no ha trasladado el Ministerio de Finanzas al Banco Central por las pérdidas. Son muchos años. En el año 2017 le trasladó 646 millones. Y en el año 2023, 54.4 millones de quetzales. Pero han habido muchos años en los que no paga. Y ese es el costo de la política monetaria. Esas pérdidas que tiene el Banco Central que suman el déficit. Ese aumento de déficit que provoca el Banco Central por costo de la política monetaria se conoce como déficit cuasi fiscal. Entonces, lo que dije hace un momento, para una tesis, pues alguien puede agarrar estos indicadores y hacer su análisis, su interpretación. También aquí tienen ustedes información del PIB a precios corrientes y está el IPC ya empalmado, para que puedan sacar una serie en términos reales y nominales. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Algún otro acosador? Ok. Ay, fíjate que con lo que mencionaba Sebastián, hablando del INE, creo que te los conté. Yo recuerdo que en una ocasión los del INE tenían un litigio con la tipografía nacional, porque la tipografía nacional de repente empezó que les quería cobrar por publicaciones del índice de materiales. Entonces se fueron a la PGN, Procuraduría General de la Nación, para definir si le tenían que pagar o no a la tipografía nacional por esas publicaciones, porque al final la tipografía es una entidad del Estado. Y yo recuerdo que en esa ocasión me contaron en el INE de que la Procuraduría General de la Nación falló a favor de la tipografía nacional. Es decir, de que el INE tiene que pagarle a la tipografía nacional por las publicaciones que haga en el diario oficial. Incluso yo estando en finanzas, yo estaba en consejos de desarrollo de municipalidades y se le tenía que pagar a la tipografía nacional por las publicaciones que hacía de el situado constitucional a las municipalidades. Se le tenía que pagar también a la tipografía nacional. Entonces uno dice, bueno, son entidades del Estado, ¿por qué se cobran, verdad? Pero hay entidades que tienen ingresos privativos o ingresos propios, ¿verdad? Entonces estos son ingresos, fondos privativos que tienen las entidades del Estado, ¿verdad? Aprovechando la inquietud de Sebastián. Trabajen. Licenciado. Licenciado. Sí, sí. Dígame, Regina. Incluso con ese cobre entre entidades del Estado, por lo menos la Escuela Naval les brinda un curso al Ministerio de Trabajo con respecto a unas becas que da el Ministerio de Trabajo. Entonces, nosotros le cobramos 1,800 por cada beca que se le da a todos a los que ellos tienen en su programa. Asimismo, el Ministerio de Trabajo da también becas a INTECAP porque van conjunto con las de el curso marinero mercante, porque tienen que tener un porcentaje en inglés, entonces también pagan por esas becas. O sea, son entidades del Estado que se cobran entre sí. Sí, sí, pues muchas gracias por el ejemplo para terminar de ilustrar. Y pues que son son hijos del mismo papá, pero se cobran servicios, ¿verdad? No perciben el lucro, entiendo que no se persigue el lucro, pero sí por lo menos cubrir algunos gastos que pueda tener la institución. Sí, incluso entran nosotros directamente en la fuente 31, que son ingresos propios, ¿verdad?
que es uno de los ingresos que nos dan aparte del presupuesto, que nos ayudan ahí sí que a mantener tal vez el mayor capacidad en instalaciones o en cursos o mejor equipo para prestar el servicio, no solo a los que están en ese programa de becas, sino también pues a las personas particulares que se quieren embarcar. Ah, ok, buenísimo, excelente. Muchas gracias por la ilustración, Regina, muy amable. A la orden.
Bueno, jóvenes, a ver, ahora me toca a mí. A ver, Emilio Sebastián Estrada Morales, compartinos tu pantalla a ver qué has hecho. ¿Está bien, Lick? Ahorita la comparto. Yo creo que ya se puede visualizar, ¿no? No, todavía no. Bien. Ahí está, hoy sí. A ver, contanos. Pues fíjese, Lick, que yo estoy analizando, tratando de analizar algunas variables en donde no encontré mayor correlación, como el financiamiento total con el IPC. Perdón. Pero ¿por qué damos el financiamiento con el IPC? O sea, habría sido el financiamiento en términos nominales y deflactarlo. Y hacer la comparación. Entonces, ver Ah, qué tanto impacta la inflación en la variable. Porque en términos nominales es su trayectoria normal. Y en términos reales es sin inflación. Y entonces para eso les puse ahí el IPC empalmado. entonces lo hice mal, porque igual esta la hice de la misma manera. Ahora la que me trajo dudas es esta, Lick, de los préstamos y el financiamiento total. No entiendo por qué algunos préstamos salen positivos. En mi lógica serían todos negativos, ¿no? Los préstamos. Sí. Pero veamos, eh, si estamos viendo el financiamiento del gobierno, acuérdate que tiene dos vías, préstamos y bonos. Entonces, eh, si son préstamos, ¿por qué negativo? Porque el Porque gobierno está el prestando, ¿no? negativo es el déficit. O sea, el déficit o superávit es el negativo. Entonces, ese déficit hay que financiarlo. Y entonces, ese financiamiento es positivo. Esto me Mm, llama la atención ahí lo que estás. Voy a compartir dame un segundo, voy a compartir mi serie. sí, Vamos a ver esa parte. ya le. Ok. Aquí tenemos el ingresos, gastos y la diferencia es el resultado presupuestario, que si es negativo es déficit y si hubiera un positivo es superávit. Bueno, ese ahí se quedó. Entonces ahora hay que financiar, por ejemplo, estos 4.000 millones hay que financiar, estos 2.000 millones, todos negativos, hay que financiarlo. Entonces eso ya es positivo. ¿Cómo lo vamos a financiar? Dice el gobierno. Hay un financiamiento externo y un financiamiento interno. En el caso del financiamiento interno, solo hay negociación neta de bonos. Hay una negociación neta de bonos. Y quiero ver esta negociación neta de bonos. Tiene una negociación, financiamiento interno neto, negociación neta de bonos. En 1.585. Quiero una cosa. 221. Y en el caso del financiamiento externo, hay también bonos los famosos eurobonos y préstamos internos, que fue lo que dije hace un rato. Desembolsos, que son lo que se recibe de dinero, y amortizaciones, que es lo que se paga. Entonces aquí está restado. Lo que se recibe menos lo que se paga. Y es una diferencia positiva. Y entonces lo que dije hace un rato, de que muchas veces se paga bastante y lo que se recibe, que son los desembolsos, como que desvestimos un santo para vestir otro. Y con lo que mencionaba Sebastián, pues simplemente el déficit ya lo volvemos positivo, ya se busca las fuentes de financiamiento de ese déficit. No sé si ahí era la cosa. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, sigamos, a ver qué más tenés por ahí. Prácticamente solo eso, Lick. Ah, No, no hice mayor cosa, la verdad. ya me di cuenta. Bueno, ¿alguien más? A ver,
mm, no sé, Nirvana, Carlos Sajanel. Carlos Ajanel, Cristian, ¿hay quién más nos quiere compartir su pantalla? A ver qué hizo Nirvana. La escuchamos. Ahorita le comparto, permítame. Gracias. Pues, Lick, yo estaba tomando la idea que usted tomó, solo que a este ya no le puede poner título. Hice esto. Me basé en el comparativo del gasto corriente entre el periodo de Álvaro Colón y Otto Pérez Molina. Tomé el gobierno de Álvaro Colón y Otto Pérez Molina por el hecho de que cuando se fue a las urnas, Álvaro Colón le ganó a Otto Pérez Molina y después a los 4 años pues decidimos probar con Pérez Molina, ¿verdad? Sin embargo, podemos visualizar que el gasto corriente solo en el primer año del presidente Álvaro Colón fue pues considerablemente elevado y luego se fue yendo a la baja y así se fue durante varios periodos hasta que en el 2016, casualmente cuando Otto Pérez Molina renunció y quedó, no recuerdo quién fue el que lo suplió, se me fue el nombre, aumentó otra vez nuevamente. Y acá estaba haciendo lo mismo, solo que con con los gastos de capital. Y este pues sí está más fluctuante. Eso era lo que estaba tratando de hacer. ¿Lick? Hablando de experiencias, no fue mía, pero sí lo escuché y a mí me tocó vivirlo de otra forma. Pero fíjense que a veces en el ámbito profesional hay personas y de repente ustedes lo hacen con sus subalternos que les hablan por separado de forma privada para que los dos hagan el mismo trabajo. Y entonces después hacen comparaciones. Entonces fíjense que Otto Pérez Molina siendo presidente, yo escuché que le pidió una propuesta de reforma fiscal al ministro de Finanzas, que fue un señor que se llamaba Pavel, que se suicidó, y al de la SAT, que se llama Miguel Gutiérrez, que es economista. Bueno, los dos son uno era, sí, economista los dos. Se les pidió una propuesta a los dos para hacer una reforma fiscal. Y entonces, por separado, les habló y toda la cosa, y los dos tenían una fecha, un plazo para entregar la propuesta y la llevaron. Y entonces, bueno, los sentó y empezaron a discutir entre los tres la propuesta, ¿verdad? Y tenían muchas diferencias y en criterios y en forma de abordar las cosas muy distinto. Eso es lo que yo escuché, ¿verdad? Al final de cuentas, es irónico, ¿va? Porque el Congreso aprobó otra cosa que nada que ver. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que más o menos en el año 2012, 2013, ya nos hicieron a los empleados en relación de dependencia pagar lo de la planilla del IVA? Ya no nos devolvían tanto como era antes, producto de esa reforma fiscal que se hizo en el 2012, si no estoy mal. Sin embargo, el impacto en la recaudación, lo que ellos esperaban, no tuvo los resultados. Entonces, voy a lo que le menciono, ¿verdad? Que ponen y eso lo pueden experimentar ustedes, ¿verdad? Ponen a hacer el mismo tema de forma discreta y después hacen comparaciones entre qué trabajo está mejor o incluso a veces discusiones. Y entonces a veces a mí me tocaba vivirlo cada 15 días, de que mis compañeros que trabajaban a la par mía, con los que a veces iba a comer, a la hora de estar ahí, a mí me tocaba defender mi tema, porque con ellos nos tocaba
Y a mí me tocaban medios de pago, a otro le tocaba emisión monetaria, a otro crédito. Y entonces cada 15 días hacíamos una exposición del avance de nuestra variable. Y entonces mis mismos compañeros me atacaban. Y con ellos iba a comer y tenía buena relación, pero ahí en esas representaciones me atacaban mis mismos compañeros. Ya tomaste en cuenta tal cosa, ya tal otra. Entonces, ni modo, ¿va? Yo tuve que sacar las uñas y también a volarles feo, ¿va? Y a preguntarles, y a decirles, y a leer, e informarles. Y eso es una competencia, puede ser buena para la institución, pero a veces también se vuelve un poco perverso. Y no es mi afán ponerlos a competir a ustedes hoy, ¿verdad? Por supuesto que no, nada que ver, pero en la vida real les podría pasar. Entonces, hacer siempre las cosas bien y con sustento y argumentos con lo que se hace. Gracias, Nirvana. ¿Alguien más que nos quiera compartir su cuadro, lo que haya hecho? Por favor, jóvenes, compartan lo que hacen, no tengan pena. Aquí estamos todos aprendiendo. Licenciado. Sí, a ver, Oscar Figueroa, perdón. Oscar Figueroa, Hola, yo. escuchamos. Muy bien, licenciado. Ahorita vamos a ver. Estaba comparando acá lo que es la tasa de variación de la deuda. Y el otro es sí. ¿Cuánto es la razón de la deuda con los ingresos totales? Entonces, aquí estaba Excelente, viendo que sí existe cierta correlación. muy Incluso bien. el coeficiente me da de 0.66. Es bajo. Sí, es bajo. Y en algunos casos, como por ejemplo, vamos a ver, en este sí no se ve porque aquí sube y debería haber una caída, pero debería estar más pronunciada en el 2006, ¿verdad? Entonces, Entonces, sí, ahí, no sube. perdón la interrupción. Entonces, miren, jóvenes, las gráficas nos sirven para tener una visión general, pero en el momento de una presentación, miren, los picos es lo que más llama la atención, es lo que salta y es lo que siempre preguntan. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar preparado. Fíjense que coincidentemente el jueves me escribió una conocida que trabaja en la SAT, que tiene que hacer una presentación al superintendente. Y entonces, ¿cómo se llama? Platicando y viendo su presentación, yo le hice algunos comentarios, ¿verdad? Pero le dije yo, a mí me gusta mucho la presentación, pero estar siempre lista con las preguntas, porque a veces a uno le salen con cosas que nada que ver o que uno ni se imaginó. Y entonces, siempre lo que llama, perdón la interrupción, Oscar, siempre lo que llama la atención es los picos, ¿verdad? Entonces, estar uno preparado, bueno, ¿qué pudo haber pasado en esa época? Y la gráfica, como bien lo presenta aquí Oscar, es muy ilustrativa y es una fotografía, ¿verdad? Nos da una idea general de la variable. Pero es por eso importante siempre pues, leer, investigar, conocer, apropiarse de la variable. Perdón, Oscar, seguí, por favor. No hay problema, licenciado. Sí, entonces estaba viendo eso. Obviamente, como usted indica, el poder entender a qué se deben esas variaciones, porque así como en este caso se puede ver que sí tienen la misma tendencia, aunque no en todos los casos, ¿verdad? Entonces estaba viendo eso y solamente la gráfica de aquí de cuánto es los ingresos tributarios con respecto a los ingresos totales, y que obviamente el resto pues es financiado con deuda, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, eso es todo, licenciado. Excelente. Te felicito, Oscar. Gracias por el aporte. ¿Alguien más, jóvenes, que nos quiera compartir su pantalla y que nos quiera comentar lo que apreció? Aquí estamos todos aprendiendo. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Son las 8:12. Les agradezco mucho su participación, su tiempo, su atención y los veo virtualmente el próximo jueves. Una feliz noche para todos, que estén bien, que descansen. Ahí se recuerdan que el jueves tienen que enviar su archivo Excel. Gracias, Lick. Archivo Excel con pestañas y ahí van a poner en cada pestaña sobre su variable. No tendrían que